Bien, vamos a pasar al segundo tema, que es el tema del testigo. En las definiciones que yo di, una de ellas decía que esa transmisión, que esa comunicación del amor de Dios en Cristo Jesús estaba hecha por personas acreditadas, por personas, digamos, competentes, que son los testigos. Entonces, entre el anuncio y el testigo hay es absolutamente, digamos, una misma realidad. Bien, entonces el testigo es el que promueve, el que, digamos, comunica esa experiencia, la experiencia del anuncio. Entonces, y los testigos somos nosotros, de modo tal de que esto ya estamos en casa propia, ya podemos hablar con más soltura. Y a mí particularmente a lo largo de los 36 años siempre me ha preocupado este tema, también como otros, ¿no es cierto? Bien, el testigo es esa persona, ¿no es cierto?, con autoridad que realiza el anuncio. Bien, ¿cuál es nuestro modelo de testigo? Es Jesús, no hay otro. Jesús vino para testimoniar el amor del Padre. Vino, bajó, se encarnó y murió, ¿no es cierto?, y resucitó para mostrarnos el amor eterno de Dios. Que nosotros decimos el amor en Cristo Jesús, porque Él es la vía del conocimiento del amor del Padre. Bien, entonces, generalmente cuando hablamos de este tema lo reflexionamos desde el punto de vista de ver qué hizo Jesús con la samaritana, qué hizo Jesús con el paralítico, qué hizo Jesús con la mujer, tal y tal. Entonces decía, bueno, entonces estudiamos las actitudes de Jesús frente a esa situación. Y me parece bien, yo mismo lo he hecho varias veces. Pero en esa búsqueda permanente, ¿no es cierto?, que ustedes me conocen, ¿no es cierto?, que trato de meterme así en profundidad. Hay una idea fuerza que la menciona el padre Casas en un librito muy interesante de él, El Dios herido, que dice, cuando se refiere a este tema, dice, Jesús en su vida y en su acción, en su misión, siempre corrió los límites. Corrió los límites. Pero Jesús tenía límites, sí. Vaya si lo tenía. Miles de años de ley y de mentalidad judía. Vaya si no tenía límites. En ese ambiente, ¿no es cierto?, Jesús debió sembrar este amor del Padre. O sea, límite y medio, limitación tremenda. Ese era el ambiente donde Jesús. Y dice el padre Casa, siempre corrió los límites para realizar este anuncio. Bueno, y no es que lo diga el padre Casa, lo dice el mismo Jesús. Fíjense ustedes, yo rescaté algunos pensamientos de Jesús. Le dice a Zaqueo, Zaqueo, baja, porque hoy quiero comer en tu casa. Uy, no se supiera quién es este delincuente que nos roba a nosotros para dárselo a los romanos, ¿no? Que le dice a la mujer adúltera, mujer, nadie te condenó, yo tampoco te condeno, vete en paz, yo te perdono. No peques más. Se sale de la ortodoxia judía. El que quiera ser primero, hágase servidor de todos, ¿no? El joven rico dice, no, si yo hice todo eso, siempre hice eso que vos dices. Entonces le dice Jesús, cuando se corre al límite, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, después ven y sígueme, ¿no? Y el joven rico frunció y Jesús se dolió mucho por eso. Le dicen a Jesús, che, ahí está tu padre y tu madre y tus hermanos que te quieren ver. Mi padre y mis hermanos son los que
reciben la palabra de Dios y la cumplen. ¿Ah? Se va a fondo, Jesús va más allá de lo que le dicen. Y últimamente esta semana la leímos en la palabra de Dios, fíjense, en esto de ir al límite, de correrse al límite, tiene una muletilla, Jesús, que ustedes seguramente la han leído y la han pasado de largo. Se dijo o se dice tal cosa, pero yo les digo, ¿no es cierto? Y ahí se va al límite. Por ejemplo, en esta semana se dice no cometerás adulterio, pero yo les digo que el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. Mete el cuchillo al fondo. Se dice amen a los enemigos, a los amigos y odien a sus enemigos, pero yo les digo que amen a sus enemigos, porque en eso van a demostrar que son hijos del Padre que está en el cielo. O sea, Jesús siempre va más allá, se juega más allá. Bueno, esto a mí me sirvió. ¿Cómo podría yo decir esto, digamos, para que los chicos que escuchen esto un poco le quede, lo guarden así en la mente y sobre todo lo guarden en el corazón? Entonces, como yo soy arquitecto, entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo graficar? Los que me conocen saben que un montón de gráficos que ya hice, ¿no es cierto? Y bueno, me ayudan, que son como mis parábolas, ¿no? Como mis parábolas. Bien, entonces me vino a mi memoria un ejercicio que hacen los psicólogos. Los psicólogos no tienen parábolas y quieren tener parábolas, entonces se inventaron los cuentos y se inventaron algunos problemas para resolver. Bueno, yo tomé uno de esos porque creo que dan el clavo. Fíjense, ¿cuál es el grafiquito? Son 4 grafiquitos que yo quisiera explicarles en este momento. Miren lo que se plantea. El problema que plantean los psicólogos para determinados problemas. Dice, aquí tengo 9 puntos inscriptos en un cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál es el problema? Hay que unir estos 9 puntos con 4 rectas o semirrectas, ¿listo? De manera continua. O sea, ¿cómo hago para unir todos los 9 puntos? Nosotros podríamos decir sin levantar el lápiz. Entonces, se trata de unir los 9 puntos de un cuadrado por medio de 4 líneas rectas colocadas una a continuación de otra. Bueno, si estuviéramos en la escuela, una noche, esto nos serviría para distendernos y tratar de probar a ver cuál es la solución. ¿Cómo es la solución para unir eso? Bueno, acá no estamos en la escuela, no tenemos los medios y bueno, nos valemos de esto. Entonces yo abrevio la cosa. Y le digo, muchacho, no tiene solución el problema. No tiene solución el problema. ¿Por qué? Porque todos vamos a tratar de unir estos puntos dentro del cuadrado. No tiene solución. Ustedes lo pueden intentar estos días que ya no tiene solución. ¿Cuál es la única solución que tiene este problema de unir los 9 puntos de manera continua con 4 rectas? Es este que yo le puse acá. Entonces, parto de este punto. Una recta. Me voy afuera del cuadrado. Segunda recta. Vuelvo al cuadrado, tercera recta, y termino en este punto. Cuarta recta. Esta es la única solución que tiene este problema. ¿Cuál es la solución? Salirse del límite del cuadrado. Conclusión, Jesús, que siempre corrió los límites, ¿no es cierto? Este es el territorio de Jesús. Aquí desarrolló su vida y su misión. Y como yo seguí insistiendo sobre el tema, digo, bueno, si yo empiezo acá y a partir de ahí reconstruyo esto, ¿no es cierto? También puedo hacerlo a partir de este lado, de este lado, de este lado. Y entonces como resultado me dio esta estrella linda, que a mí me gusta y bueno, que quede, que entre por los ojos. Esto es el territorio de Jesús, testigo del amor del Padre.
fuera de los límites, ¿no es cierto?, que le imponía la ley y el pensamiento judío. Bueno, entonces voy a sacar algunas conclusiones de esto, ¿no es cierto?, algunas conclusiones de esto. Entonces voy a sacar algunas conclusiones de esto. Dice, Jesús entonces desempeñó su testimonio y su vida, ¿no es cierto?, fuera de estos límites. Y este es el territorio y esta es la zona, este es el plano donde nosotros también como testigos, seguidores de Cristo, tendríamos que, digamos, asumir también. Fíjense ustedes, no se trata, supuestamente, el cuadrado son los límites, no se trata de derribar los límites, de desaparecer, de ignorarlos, de tirarlos al diablo a los límites, no, porque son propios de nuestra humanidad. Y desde estos límites, desde estas debilidades, desde estas pobrezas, desde estas heridas que significa que están dentro del cuadrado, por obra de la gracia, por obra del anuncio, ¿no es cierto?, vamos a poder, ¿no es cierto?, llegar, ¿no es cierto?, y aproximarnos a los hermanos. ¿Qué se trata de hacer con esos límites, con esas pobrezas, con esas miserias? Asumirlos, integrarlos, trascenderlos, reinterpretarlos, porque a partir de allí la gracia va a actuar. ¿Cuál es tercera conclusión? ¿Cómo hizo Jesús? ¿Con qué actitud, ¿no es cierto?, corrió estos límites y se fue aquí a la estrella? Hay una clave, ¿no es cierto?, de Jesús, el amor. Solamente desde el amor yo puedo. Jesús corrió esos límites. Desde su amor, desde su misericordia, desde su perdón, desde su compasión, fue corriendo esos límites en su vida. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es, también nos sirve para nosotros. ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Pedro, me ama? Sí, Señor. Pedro, me ama, sabes, Señor, que te amo. ¿Qué le estaba diciendo a Pedro? Con tu amor, vas a poder vencer tus límites, tu ignorancia, tu rudeza de pescador, tu carácter de mierda que tenía Pedro, tu traición. Pese a todo eso, lo invitaba a Pedro que en el amor también él corriera los límites. Bien. Otra conclusión, la salida que propone Francisco. Salir, hay que salir, ¿no es cierto? El anuncio puede quedar aquí adentro, ¿eh? Pero dice el Papa, hay que salir. Es el evangelio de salida. Y lo primero que se nos ocurre, y me parece bien, ¿no es cierto?, decir, bueno, tenemos que ir a evangelizar, no sé, Villa Odoricto, Villa, no sé, Soberanía Nacional, Villa Capinchomacho, qué sé yo, lo que sea. Y está bien, algo de eso hay, porque son los límites existenciales que están, pero también lo que hay que salir es de aquí adentro, de estos límites nuestros. El anuncio puede quedar acá, pero Francisco nos invita a salir de esta pobreza, salir de nosotros mismos. Nosotros recibimos el anuncio, lo entra por la cabeza, lo bajamos al corazón y ahí queda, ahí lo encerramos. Que nadie, ¿no es cierto?, que nadie intente, digamos, el anuncio. Yo lo tengo ahí adentro. Y Francisco dice, hay que salir, hay que llevar ese anuncio más allá de tus propias miserias, de tu propia pobreza, de tus propias debilidades. También, bueno, todo lo demás está. Nosotros tenemos, ¿cuáles son los límites nosotros como testigos? Le pongo una enumeración allí, nuestra historia personal, nuestro ego,
nuestro desconocimiento de la realidad, nuestros proyectos imposibles, así que muchas veces nos planteamos, nuestros conformismos, nuestros dinamismos de transformaciones tan quietos, no se mueven, la organización y la eficacia como prioritario, la autorreferencialidad nuestra, al cual siempre se refiere Francisco, esa falta de autocrítica que tenemos y entonces terminamos haciendo siempre lo mismo, el cansancio, el agobio, todo esto son los límites donde nosotros recibimos el anuncio, pero tenemos que correrlo, como los corrió Jesús. ¿Tenemos herramientas para eso? Claro que lo tenemos y nosotros los conocemos. Por ejemplo, una vida de piedad auténtica, una aceptación de esos límites, la experiencia de Dios, el vaciamiento interior, la revisión de vida para revisar permanentemente cuál es nuestra realidad y cómo está el anuncio dentro de mi corazón. La revisión de vida en esto juega un papel importante. Bien, esto, o sea que cubro el tema. Salgo de los gráficos y puedo decir también, en general, el testigo siempre es protagonista, siempre es el titular de la experiencia, ¿no? Y cito un ejemplo allí, él no dice, no es testigo de algo lejano y que él lo vio de lejos, no, él es protagonista, es el centro de la experiencia y por eso lo cuenta. El testigo siempre está dispuesto a dar la vida. ¿Acaso nuestro testimonio no es dar la vida? No es dar la vida al hermano, abrir su corazón y decirle te ofrezco mi vida, ¿no? Entonces el testigo da su vida. El testigo siempre mira la realidad desde los ojos de la fe. El testigo es hombre de deseos. El deseo, es algo que puso Dios en nuestro interior cuando nos llamó a la vida. Ese deseo, es un deseo primero. ¿Qué decíamos en el anuncio? ¿No es cierto? Que es, primero, es jubiloso. Es jubiloso. Y decíamos en la definición, ¿no es cierto?, que decíamos, es interpelativo, espera una respuesta, quiere una respuesta. Entonces, el deseo que tenemos como testigos es dar esa respuesta, es responder a ese amor primero, inicial de Dios. Este es nuestro gran deseo. Y el testigo es un buscador incansable. No es un es un buscador incansable. ¿De qué? ¿De qué? Un buscador incansable de encuentro, un buscador de diálogo y un buscador de climas. Esto sería interesante, pero yo sé que el encuentro ya fue tratado. El diálogo es fundamental en esto, como como poner en movimiento el anuncio. Y es un buscador de clima, lo que es importante, el clima dentro del Cursillo. ¿Todo esto para qué? Todo este diálogo, todo este encuentro, todo este clima, ¿cierto?, está hecho ¿para qué? Para que Dios, para permitirle a Dios que nos manifieste su amor en Jesucristo. Para permitir que Él se manifieste. Miren, dos cosas, y ya David se nos va el tiempo. En una de las últimas visitas, o la última de mi parte, y le hicimos a Abel, estaba muy dolorido, entonces hicimos corto. Y a Abel, ¿qué se le ocurre decirle, ¿por qué no cierra usted esta visita? Y Abel dice, le damos gracias al Señor, y yo le doy gracias a ustedes, porque han creado una circunstancia tan buena para que Él nos manifieste su amor. Este es el testigo, el que busca
esa circunstancia, busca ese encuentro, busca ese diálogo, busca ese clima donde el Señor nos manifieste. Y esa es la vida de cursillo. Me acuerdo, a mí me habían dado el tema escuela porque periódicamente me asignan temas que, bueno, y una época en que, ¿quién va a dar escuela? Rubén. ¿Quién va a dar Rubén? Bueno, entonces le digo a Rosita, tíramelo, algo que donde pueda, y me dice, mira, revisá un poco la escuela, hay mucho sobre escuela, pero ¿sabes qué? Yo te sugeriría una cosa. Habla sobre el clima. Rosita, que siempre es providencial en esta materia. Habla del clima, que es el clima. Y a mí me sirvió. Y las primeras definiciones de escuela, ustedes si las revisan, yo hablo de clima. Es el clima donde ocurre esto, ocurre aquello. Cuando me dieron para organizar un ultrello, para dirigir un ultrello, hablé sobre el clima. El clima es importante. El clima es la unión, el encuentro entre nuestras circunstancias y las actitudes del espíritu que corren por dentro. Clima. Entonces nosotros, el testigo, es un buscador de generar clima. ¿Para qué? Para permitir que Dios nos manifieste el amor en Jesucristo, para que se produzca el anuncio. Bien, y ahora para ponernos ya, estoy terminando, que ya estoy recontrapasado, vamos a ponernos a tono con los tiempos que estamos viviendo. Me está faltando Mire, cuando nosotros vivimos dentro del cuadrado, dentro de este cuadrado, nos manejamos con este lenguaje. Cuando salimos del cuadrado nos manejamos con este lenguaje. Dentro del cuadrado hablamos de religión, fuera del cuadrado hablamos de fe. Dentro del cuadrado hablamos de ley, aquí hablamos de gracia. Aquí hablamos de mandamiento, allá hablamos de bienaventuranza. Aquí hablamos adentro de servicio, aquí hablamos de compasión. Aquí hablamos de norma, aquí hablamos de criterio, etcétera, etcétera. Le mando unas 20 palabras así más precisas del anuncio de hoy. En vez de hablar de conocimiento, hablamos de experiencia. En vez de hablar de historia, hablamos de memoria. En vez de hablar de acciones, hablamos de actitudes. En vez de hablar de responsabilidad, hablamos de posibilidades, etcétera, etcétera. Y se lo he subrayado acá. ¿Por qué? Uno de los motivos de la nueva evangelización es precisamente esto. La recomendación y uno de los objetivos de la nueva evangelización y del anuncio en particular es tratar de ir descubriendo un lenguaje nuevo para expresar el anuncio al hombre de hoy, en la realidad de hoy. Y si bien estas son palabras, no es un lenguaje todavía, pero son palabras dentro de ese lenguaje que buscamos. ¿Se dan cuenta? Bien. Y para estar a tono con estos días, yo digo lo siguiente. Aquí adentro están los de fase 1. Aquí afuera estamos los de fase 5. Abiertos hacia afuera. Somos estos que contagiamos. Aquí adentro no se contagia a nadie. Aquí están los de fase 1. ¿Está bien? Y para estar atento también, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El testigo es asintomático, no es asintomático, no pasa desapercibido. El testigo se le nota la temperatura, se le nota el dolor de garganta, se le nota la tos, porque si no se le notara, sería un asintomático y los asintomáticos están aquí adentro. Bueno, voy cerrando. Hay algo que me queda, pero bueno, ya ustedes lo van a leer, siempre lo van a leer. Le agradezco a Dios y le agradezco a los hermanos.
Le agradezco a Jorge, que es el organizador de toda esta movida. Le agradezco a David, que se prestó para hacer esta filmación. Le agradezco a Dios porque nos permite crear esta circunstancia nueva, esta circunstancia forzada, seguramente distinta, pero ¿para qué? Para que Dios, para que, digamos, el anuncio realmente nos comunique el amor de Dios en Cristo Jesús. Vuelvo al comienzo para cerrar. Cuando empezamos hace unos minutos yo les decía, esto es entregarle, esto es tratar de qué, de comunicar una experiencia, como es el anuncio, y su correlativo del testigo. Comunicar una experiencia siempre es muy difícil, es más fácil comunicar un conocimiento. Entonces, le damos gracias al Señor, porque nos permite, aún medio forzadamente, aún con todos estos medios que tienen todavía sus alcances relativos por allí, sobre todo a los que nosotros que estamos peleados con la tecnología, seguimos permitiendo de alguna forma que el Señor nos manifieste su amor. Por eso es que le doy gracias y le doy gracias a todos los y a mis hermanos de caminar, de caminar juntos, porque eso forma parte también del anuncio. Hermanitos de colores, y le vamos a decir al Señor, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. María Auxiliadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.